Separación de la luz y las tinieblas ya está hecha. El primer día de la nueva creación ha terminado. Y si no saben de qué les estoy hablando, es porque no han visto el video anterior. Así que les voy a dejar el link aquí en la descripción y en los comentarios para que vayan a verlo, porque si no, no van a saber de qué les estoy hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento, sobre los días de Noé, sobre Yom Teruah o Rosh Hashanah, sobre el terremoto que viene, el tsunami que viene, sobre cuándo comienza el milenio y en qué parte de la línea de tiempo nos encontramos. Así que para quienes ya vieron el video anterior, vamos a continuar en donde nos quedamos. Vamos al día 2, que es la separación de las aguas, para que podamos comprender cómo funciona el reloj profético de Dios. Necesitamos comprender Génesis 1. Si no entendemos cómo ocurrió la creación, no podemos entender lo que estamos viviendo. En el video anterior vimos que Dios dijo, sea la luz en el 2020 cuando ocurrió el cobicho. Y precisamente este día está terminando la separación de la luz y las tinieblas, por lo que el día 1 está terminado. Viene el día 2, que es la separación de las aguas. Por cierto, en el segundo milenio es cuando ocurrió el diluvio de Noé. Así que como ya les expliqué, nada es casualidad. Necesitamos entender a la perfección la creación de Dios. ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros en este tiempo como un día 2? Lo que viene es la inundación, la tormenta de la que les he estado hablando, la inundación de violencia. Hermanos, Dios me ha estado mostrando un gran terremoto y no sé a quiénes más les ha estado pasando, pero al menos por mi parte, a mi esposo y algunas personas que conozco, Dios les ha estado mostrando un sueño bastante similar en donde vemos un gran terremoto y seguido del terremoto un gran tsunami. Un tsunami, espero yo que sea espiritual, hermanos, porque todos y cada uno de los sueños, la ola que viene de este tsunami es increíblemente enorme. Y la verdad es que aún no sé si este tsunami es espiritual o también físico. Lo que sí sé es que esto es justo lo que viene. Y quiero hacer una aclaración que es muy importante, y es que esto no es la gran tribulación. Yo sé que en todos los canales y todos los predicadores están hablando de que viene la gran tribulación. Y ya hemos hablado de esto antes. La gran tribulación es el dolor que Dios vive, viendo que sus hijos dudan de Él y le creen al enemigo. Durante el tiempo de la gran tribulación, el enemigo tenía poder sobre los siervos justos de Dios. Pero después de la cuarta trompeta, esto termina, porque termina el sellado de las primicias y el enemigo ya no tiene más poder sobre los siervos justos. Quienes sí deben de preocuparse son los moradores de la tierra. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra. ¿Y qué fue lo que me dijo Dios? Ay de los oídos que no quieran escuchar. Los oídos que no quieran escuchar y los moradores de la tierra son los mismos, porque los moradores de los cielos son las ovejas de Dios, y las ovejas reconocen la voz del pastor. Por eso Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahora seguramente se están preguntando, ¿por qué la cuarta trompeta anuncia el primer día de la creación? Y antes de continuar con la explicación, voy a tratar de dejar claro esto, porque yo sé que es difícil escuchar algo que es tan contrario a lo que estamos acostumbrados a escuchar. En Génesis 1:2, nosotros leemos que la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Este versículo es el que corresponde a lo que nosotros conocemos como gran tribulación. Y nosotros hemos estado viviendo en una gran tribulación durante 40
jubileos, que equivalen a 40 años en el desierto, que a su vez equivalen a los 42 meses en el desierto, donde se encuentran los 2 testigos. Estos 2 testigos no son 2 personas. No me quiero meter muy a fondo en este tema ahorita, lo único que quiero es tratar de dejar la línea del tiempo lo más clara posible. Primero tenemos la ascensión de Yeshua a los cielos. Después vienen 40 jubileos, que son 2000 años, que son 40 años en el desierto. Igual que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, nosotros hemos estado 40 jubileos en el desierto, en el exilio, en las naciones. Estos 40 años aún no se terminan, pero estamos, digamos que en la última parada para cruzar el Jordán. Si quieren entender esto, necesitan leer a profundidad el libro de Éxodo. Nosotros representamos a la última generación, a la nueva generación de los que salieron de Egipto. Recuerden que durante 40 años Dios estuvo enojado con los israelitas por haber dudado de él. Y dijo que ninguno cruzaría el Jordán, que ninguno entraría a la tierra prometida, sino Caleb y Jehoshua, que es Josué. Estos son los 2 testigos. Estos 2 testigos también los vemos representados en los 2 candeleros que encontramos en Apocalipsis como Esmirna y Filadelfia. Y también los encontramos como Judá y Efraín. No son 2 personas, somos todos aquellos que representamos a estos 2 testigos. Para que el pueblo de Israel naciera después de salir de Egipto, se tuvieron que abrir las aguas. Para que la nueva generación del pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, se tuvieron que abrir las aguas. Para que nosotros podamos entrar al reino mesiánico, se tienen que abrir las aguas. Y de hecho, si volvemos a la analogía de dar a luz, antes de que el bebé nazca, ¿qué sucede? Se rompen aguas. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar que suceda después de este primer día de creación? Que es la creación del milenio, del reino mesiánico. Y yo sé que esto es un poquito difícil de comprender porque durante toda nuestra vida se nos ha enseñado que lo único que nosotros estamos esperando es ser arrebatados para ser llevados al cielo y que el reino de los cielos, pues obviamente es en el cielo, pero ese es nuestro entendimiento y eso no es lo que nos está diciendo Dios. Así que vamos a comenzar explicando por qué la cuarta trompeta, que es donde nos encontramos, nos está anunciando el final del primer día de la creación. Así que observen la menorá. Pueden ver que tiene 7 brazos con 7 lámparas. Y como pueden ver, la lámpara central es la que sostiene a las otras 6. En nuestra mente, el orden correcto para numerar las lámparas es de izquierda a derecha. Comenzamos aquí el 1, luego el 2, después 3, la lámpara central sería el 4, después 5, 6 y 7. Y dejamos el Shabbat al último, que es el 7. Entonces, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo en este orden? ¿Sí? Pues, ¿qué creen? ¿Recuerdan que les dije que para Dios no existe pasado, presente y futuro, sino que todo sucede al mismo tiempo? Bueno, como pueden ver, el 4 es la base. Y como el 4 es la base, en realidad no es el 4, sino el 1. El 4 es el inicio. Por eso es que Yeshua nace en el cuarto milenio, dando inicio a una nueva creación. Y a ver si no los revuelvo, pero si contamos con nuestro entendimiento, entonces podemos ver que el 1 también es el 7, que están enlazados, porque el inicio también es el final. El Shabbat es también el comienzo. El principio es el final.
¿Recuerdan la frase de los últimos serán los primeros? Esta frase esconde muchos secretos. Así que el final es el principio es el final y al mismo tiempo también se comienza desde el centro, porque la columna central es la base de todo, es la piedra angular, porque Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Principio, centro y final. El camino, la verdad y la vida. El camino es el inicio, la verdad es el centro y la vida es el final. Yeshua nació en el cuarto milenio y su nacimiento marcó un inicio y un final. Así que para que nos quede muy claro, nos encontramos en la cuarta trompeta, que a su vez es el primer día de la creación del milenio. Pero desde ya, las primicias serán guardadas y protegidas durante el tiempo de la ira y tendrán descanso, es decir, Shabbat en medio de la tormenta. Entonces nos faltarían solo 6 años para que la creación del milenio termine. Eso es lo que estamos esperando, hermanos. Ahí es donde sonará la final trompeta. Nos faltan solo 3 trompetas más para llegar ahí. Repito, estamos en la cuarta trompeta, que es el primer día de la creación del reino mesiánico, el primer día de la creación del milenio. Y ahora podemos entender por qué Dios me había dicho, estoy edificando mi casa, edifica mi casa, porque todos nosotros ahora mismo estamos siendo partícipes de esta nueva creación, de la creación del reino mesiánico, de la casa de nuestro Dios, una casa que no es hecha con manos humanas. Si les está costando trabajo entender esto, es porque necesitan sacar de su mente la manera en que se nos enseñó el arrebatamiento. No estoy negando el arrebatamiento, estoy diciendo que no será como nos lo han enseñado. Y no aceptar esta verdad nos cierra el entendimiento porque entonces nada encaja. Hace años cuando le pregunté a Dios cómo sería este momento, Él me dijo, será como cuando lo saqué de Egipto. Y esa es la clave. Éxodo 19:4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Grábense bien esto, los he traído hacia mí. Esta es la frase que nosotros conocemos o entendemos como arrebatamiento. ¿Recuerdan la regla de los 2 o 3 testigos? Una verdadera enseñanza debe de tener un mínimo de 2 o 3 pasajes en toda la escritura que se complementan entre sí y su interpretación no debe contradecir otras escrituras. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3 se enlaza con Éxodo 19:4. Os tomaré a mí mismo. Eso es lo que nosotros conocemos como arrebatamiento. Es exactamente la misma frase que encontramos en Éxodo. Los he traído hacia mí. Pregunta, hermanos, ¿cómo salieron de Egipto? ¿Acaso los ángeles vinieron y se los llevaron volando sin que el pueblo hiciera nada? Por supuesto que no. ¿Qué tuvieron que hacer en la última plaga? Ser sellados, pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, celebrar Pesaj y quedarse dentro de sus casas. Y después, cuando estaban en la orilla del Mar Rojo, ¿qué tuvieron que hacer? Cruzar. ¿Cómo cruzaron? ¿Sabían que el mar no se abrió sino hasta que ellos se movieron? Esto no lo van a encontrar en sus Biblias porque es algo que está escrito en el Talmud. Ahora vamos a analizar lo que Moisés les dice al pueblo en Éxodo 14, versículo 13. Él dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes imagínense en ese momento.
Sitúense en ese lugar. Por un lado tienen el mar y por el otro lado tienen a los egipcios persiguiéndolos. Están asustados, buscando qué es lo que van a hacer, hacia dónde van a correr. Y lo que Moisés hace es decirles, ustedes no se preocupen, tranquilos, ustedes quédense quietos, no hagan nada, que Dios va a presentar batalla por ustedes. O sea, ustedes ni se preocupen, aquí quédense, todo está bien, no pasa nada. Ahora quiero que lean el versículo 15 y fíjense qué es lo que Dios le responde a Moisés. ¿Acaso lo premia y le dice, gracias, gracias por tranquilizar a mi pueblo? Qué bueno que les dijiste que no se preocuparan. Ellos que se queden tranquilos, que no se preocupen, que yo me los voy a llevar volando. Versículo 15. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Moisés le dice al pueblo que no tengan miedo, que se queden quietos, que es Dios quien presentará batalla por ellos. Pero Dios no espera eso de nosotros. Dios no quiere muñecos de acción que Él tenga que mover. Hay una razón por la que Él nos ha dado un libre albedrío. ¿Pero qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo que se queden quietos? ¿Qué quieren? ¿Que yo los tome, los haga volar y ellos no hagan ningún esfuerzo? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, a caminar, a moverse. Hermanos, los israelitas no cruzaron el Mar Rojo volando. Ellos tuvieron que creer y tuvieron que demostrar que creían al moverse. Sin embargo, aún así Dios dice, los he traído hacia mí como sobre las alas del águila. ¿Por qué dice sobre las alas de águila si nadie se fue volando? No se vuelve a repetir, hermanos. Todo el mundo está esperando a que Dios envíe ángeles que los lleven volando hacia el cielo. ¿Pero qué están haciendo? Muévanse. Ustedes son los que tienen que creer y caminar y cruzar el Mar Rojo. Y seguramente se estarán preguntando, entonces, ¿por qué en Mateo 24 dice que enviará a sus ángeles? Porque así es. Así está pasando. La Biblia no miente, pero nuestra mente es limitada y no entiende lo que está escrito. Por eso necesitamos ayuda de Dios para que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría. En Mateo 24:31 dice que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestra mente nos hace entender que este pasaje se cumple de una forma literal, en la que nosotros no hacemos ningún esfuerzo, donde Dios envía ángeles con alas y nos recogen y nos llevan volando como si fuéramos muñequitos sin libre albedrío. Pero hermanos, Dios no quiere robots. Si quieres estar con Dios, debes decidir estar con Él. Y no solo de palabra. No basta con decir que crees. Necesitas comprobarlo con hechos. Por eso es tan importante la obediencia, porque esa es la evidencia de que creemos. Y esta actitud en actividad la cargamos durante toda nuestra vida. Tenemos un problema y queremos que Dios lo resuelva sin que nosotros tengamos que enfrentarlo, sin que tengamos que luchar. Queremos que se arregle sin tener que cambiar. No queremos tener que esforzarnos en hacer las cosas diferentes. Quien se enferma por lo que come no quiere cambiar su forma de comer. Lo que quiere es una pastilla que le solucione la vida. El cristiano promedio no quiere leer la Biblia por sí mismo. Prefiere ir 3 horas a la semana a la iglesia y creer que lo que le están diciendo es verdad, porque el pastor ya estudió, que se esfuerce él. Para eso le pagan, ¿no? Eso es real y lo he escuchado en más de una ocasión. Hermanos, la cultura woke ha avanzado porque los que tenían que estar hablando se quedaron callados, simplemente orando, diciendo, Dios, haz que esto termine, que dejen de enseñar estas cosas tan malas. ¿Pero qué estás haciendo? Muévete, utiliza tu libre albedrío y haz algo.
¿Por qué clamas a mí?, le dijo a Moisés. Dejaste que se prohibiera hablar de Dios en las escuelas. Dejaste que entrara un gobierno que está en oposición a Dios. Dejaste que le enseñaran a tus hijos que hay muchos tipos de familias. Dejaste que les dijeran que pueden ser hombres, mujeres o perros. Dejaste que te dijeran que el éxito en la vida es tener un trabajo donde te pagan muy bien, aunque nunca puedas ver a tu familia. Dejaste que separaran a la familia con la excusa de tener una mejor calidad de vida. Dejaste que se votara por desvivir a los aún no nacidos. Dejaste que durante estos años hubiera tantas manifestaciones apoyando a Palestina y te callaste cuando había que defender a Israel, cuando había que decir que Dios ha establecido el Estado de Israel, y dejaste que todo avanzara sin hacer absolutamente nada, esperando que en algún momento Dios te llevara volando a su presencia, así, estando quieto, sin hacer nada, sin luchar, sin crecer, sin cambiar, sin avanzar. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no quiere títeres. Él te regaló un libre albedrío. Muévete, habla, camina, haz. No eres un muñeco de acción con el que Dios juega. Él te dio vida y un libre albedrío para que tú fueras libre de tomar tus propias decisiones. No esperes a que Dios te resuelva las cosas sin que tú hagas nada. Tú debes de dar el primer paso siempre. Tú debes hacer lo que está en tus manos. Empieza a caminar y cuando tú empieces a moverte, entonces Dios abrirá el mar. La frase de que Dios enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos no quiere decir que nos iremos volando para no esforzarnos. Los ángeles son enviados, mensajeros, mensajeros que hemos sido enviados a decirles precisamente esto. Muévanse, dejen de estar inmóviles esperando que todo se resuelva mágicamente. Muévanse, demuestren que creen en Dios, obedezcan su ley y demuestren que lo aman. Muévanse y defiendan la verdad. Dejen de estar metidos en un lugar donde les enseñan mentiras. Ustedes tienen que dar el primer paso para ir hacia Dios. Él está con los brazos abiertos, pero no los va a mover en contra de su voluntad, en contra de su libre albedrío. Los ángeles, los mensajeros, reúnen a los escogidos diciéndoles, oigan, están yendo en la dirección equivocada. El camino es hacia el otro lado. Ya hay que salir del desierto. Ya hay que cruzar el Jordán. Ya tenemos que irnos. El reino de los cielos ya se va a establecer. Y primero, para poder entrar, necesitan limpiarse, necesitan purificarse, necesitan lavar sus ropas. Purifíquense, santifíquense, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, nos estamos perdiendo de la hermosa realidad que estamos viviendo hoy mismo, porque no logramos entender lo que está escrito. Abran sus ojos, abran sus oídos. El día 1 termina este 22 de septiembre y después vienen los 10 días terribles para llegar a Yom Kippur, que es el día del perdón, y 5 días después vendrá Sukkot. Después de esto, agárrense, porque entra la ira. Y no se pongan a huir, no guarden comida, no guarden agua. ¿Vieron lo que pasó con la chica que huyó de Ucrania por la guerra y la desvivieron en Estados Unidos? La diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios es que la gran tribulación son los malos dañando a los buenos. La ira no, mis hermanos. La ira es Dios mismo dando el pago. No hay ningún lugar en donde puedas esconderte de Dios. ¿A dónde huirás de su presencia? Solo hay una forma de librarte de la ira y es pidiendo perdón. Fácil, ¿no? Debería de serlo, pero es que hay tanta arrogancia, tanta soberbia entre el pueblo que dice ser de Dios, que la mayoría piensa que está muy bien delante de Dios y su corazón está tan endurecido que no quieren escuchar.
Y sé que muchos van a pensar que estoy mintiendo, pero recuerden mis palabras cuando les esté sucediendo. Y si llegan a recordarlo en ese momento, clamen a Dios y pidan perdón, porque el que clamare el nombre de Dios será salvo. A este momento es que hace referencia este pasaje. No se refiere a que durante toda tu vida lo único que tienes que hacer es decir su nombre. Se refiere al momento en que la ira está cayendo sobre ti. Y esta salvación de la que habla es una salvación física. Pablo en la carta a los romanos hace una referencia a Joel 2, que dice, el sol será convertido en tiniebla y la luna en sangre, antes que llegue aquel día de Yahvé grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén quedarán los redimidos, conforme ha dicho Yahvé a quienes les son anunciadas buenas noticias, a los que Yahvé ha llamado. Hermanos, durante el tiempo que viene habrá dos realidades. ¿Recuerdan la palabra en el video pasado donde Dios decía que a la mañana habría llanto y gozo? Eso es porque para unos vendrá la ira, mientras que para otros habrá reposo, habrá Shabbat. Por eso me decía, a la mañana habrá llanto y gozo. Isaías 46. Os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Ahora ven por qué no sirve de nada guardar comida y guardar agua. ¿De qué les va a servir tener la casa llena de comida? ¿Recuerdan el sueño donde estaba con Yeshua viendo unas libretas que olían como a drenaje? ¿Qué era lo que él decía? ¿Qué orden le daba a los ángeles? Captúrenlos. Si tú tienes una deuda con Dios, si no te pusiste a cuentas con Él, va a haber una orden de aprehensión en tu contra. No hay lugar en el mundo donde te puedas esconder de su presencia. Ni toda la comida ni toda el agua del mundo va a hacer que no tengas hambre y sed. Lo único por lo que tú te tienes que preocupar es por ponerte a cuentas con Dios. Necesitas reconocer que has fallado. Necesitas dejar de decir que su ley es maldición. Necesitas sacar esas mentiras de tus labios. Necesitas tratar a tu prójimo con amor, no fingidamente, sino con un amor verdadero. Preocúpate por los demás. Salmos 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué quiere decir que con sus plumas nos cubrirá? Hermanos, eso es lo que significa que nos lleva como en las alas del águila. Es una protección mientras nosotros vamos avanzando y crea como un escudo alrededor nuestro para que nada ni nadie nos pueda dañar. Esto es lo que viene, hermanos. La protección es solo para aquellos que hayan escuchado el llamado de Dios y hayan salido de las mentiras que el enemigo introdujo. Solo para aquellos que llaman a su ley delicia y no maldición. Para aquellos que tienen buenos frutos, que aman a los demás de verdad y no fingidamente. Para aquellos que han comprobado con sus vidas que aman a Dios y desean estar con Él. Y muy importante,
para aquellos que no aborrecen a sus hermanos, para aquellos que no maldicen al Estado de Israel. Si tú aborreces a los judíos, olvídate de ser protegido. Si tú has hablado en contra del Estado de Israel, arrepiéntete hoy, o si no, olvídate de ser protegido. En este salmo pueden ver cómo es que dice que nosotros veremos la recompensa de los impíos. Eso es porque mientras nosotros estamos siendo guardados, la ira de Dios estará tomando lugar. Salmos 94. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Vieron? Descansar en los días de aflicción. De nuevo, les repito, viene la ira para unos y el reposo para otros. Habrá descanso en los días de aflicción, solo para aquellos que han corregido su camino y son instruidos por Dios en su ley. 95 versión BTX. Es un pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Hermanos, en hebreo no hay comas en este pasaje. Las comas se agregaron en la traducción y todos sabemos que el significado entero cambia al colocar la coma en otro lugar. Dios no está diciendo que cuando se enojó decidió entonces que no entrarían en su reposo. Ese no es el carácter de Dios. Eso suena más bien a un berrinche y Dios no es así. Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es lento para la ira. Él no toma decisiones al vapor como nosotros sí lo hacemos. Así que este pasaje se lee así. Por tanto juré, coma, en mi ira no entrarán en mi reposo. Viene el tiempo de la ira de Dios y el tiempo de reposo para los hijos de Dios, para los hijos obedientes de Dios. Recuerden las palabras de Yeshua cuando nos dijo que sería como los días de Noé. Cuando comenzó el diluvio, Noé y su familia estaban en el arca siendo protegidos, mientras el mundo entero estaba pereciendo. La palabra hebrea que se utiliza en el Salmo para reposo es menujá, y esta es una palabra muy importante que está relacionada tanto con Shabbat como con Noé. Noé y el Shabbat están conectados con la idea de menujá, que es descanso, porque ambos comparten la misma raíz hebrea, la letra Nun y Yet. Noaj, Noé y el Shabbat están conectados en cuanto que ambos tienen la capacidad de rescate. Así como Noé rescató a los animales y a su familia del diluvio, asegurando la continuidad de la humanidad, el Shabbat tiene la capacidad de rescatarnos del diluvio. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi menujá. Es como decir, en el diluvio no entrarán en el arca. Así que no ignoren esta última advertencia, que hoy es un nuevo año hebreo, es un aniversario más de la creación de Adán. Así que si habías estado despreciando Shabbat, si habías estado despreciando las leyes alimenticias, diciendo que ya Dios limpió todo, lo cual no tiene ningún fundamento bíblico, solo te queda una cosa: reconocer que has estado en desobediencia y humillarte ante el decreto. Si has estado guardando Torah, pero no se te da mucho el amor a tu prójimo, sino que hay frutos de la carne en ti, necesitas más que pedir perdón. Necesitas ir a quienes has dañado. Si lastimaste a alguien, corrígelo antes de pedirle perdón a Dios. Estar en paz con todos es muy importante. Si tienes pleito con algún hermano, ya sea en la fe o en la carne, arréglalo. Necesitas arreglarlo para poder estar delante de Dios. Hermanos, espero no haberles volado la cabeza con tanta información. Yo sé que es mucha información y quisiera decírselas paso a paso tranquilamente, pero es que ya no tenemos más tiempo. Si este contenido les fue de bendición, no olviden compartirlo. Dejen su comentario, es muy importante para que esta información llegue a más gente. Y les deseo
un feliz año nuevo, que seamos inscritos en el libro de la vida y que todos nosotros entremos en ese descanso, en esa menujá, que podamos entrar en el arca, que nos despojemos del viejo hombre, de las viejas costumbres, de las viejas enseñanzas y nos dejemos dirigir 100% por nuestro Dios, por la verdad. Bendiciones.